Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos al podcast semanal de Entre Culturas, hoy en Cartagena de Indias, en la quietud del santuario de Pedro Claver, donde me encuentro manteniendo una conversación realmente de esas que te dejan huella con Alfredo Ferro, que es el actual director del santuario. Pedro Alfredo Ferro tiene una biografía muy especial. Es un hombre que ha pasado muchísimos años en la Amazonía, luchando por los derechos, la defensa de la Amazonía. Si hay alguien que conoce esa región, es precisamente él. Ese compromiso le ha llevado no solamente a vivir allí, sino que le ha convertido en una voz absolutamente autorizada sobre todo lo que tiene que ver con esta gran región del mundo. El padre Ferro es filósofo, teólogo, tiene un máster en sociología, ha participado en diversas actividades, en diversas organizaciones, como el INCA, que es el Instituto Mayor Campesino por la Paz, y en otros desempeños. En estos momentos, además de dirigir la fundación, también es el coordinador de los jesuitas en la misión de la región del Caribe. Y yo no me puedo resistir no hablar con él de esa misión que ha llevado a cabo durante tantos y tantos años en la Amazonía. ¿Cuál es la situación de la Amazonía hoy? Pregunto por la Amazonía porque usted ha luchado tanto por Somos Amazonía que me interesa, yo creo que a todos nos interesa su opinión. Bueno, pues es una pregunta que tiene, o podría tener muchas respuestas, pero fundamentalmente yo pienso que es muy importante reconocer la importancia que tiene ese territorio, que es un territorio muy grande, es un territorio que lo ocupan 9 países de América Latina. Hay un imaginario que la Amazonía es solo Brasil y resulta que son 9 países con muchas problemáticas al interior de ese mismo territorio, porque tiene toda una zona selvática, llamémoslo así, de bosques, ríos, pero también tiene varias ciudades importantes. Entonces también tiene toda una problemática, diríamos, urbana, fundamentalmente en las grandes ciudades como son Manaus, que tiene casi 3 millones de habitantes, Belén de Pará, o por ejemplo una ciudad como Iquitos, que ya tiene como 700.000 habitantes. Entonces es muy difícil hablar como de una sola Amazonía, ¿no? Como una Amazonía homogénea. Pero yo pienso que es muy importante verla como un bioma, como un ecosistema que al interior tiene, diríamos, varios subecosistemas, llamémoslo así. Y entonces, cuando usted me hace la pregunta, pues yo digo, es un territorio fundamental para la humanidad, para el planeta. O sea, es necesario verlo como que no podemos vivir sin la Amazonía, el planeta no puede vivir sin la Amazonía, sobre todo por lo que ella nos da, ella nos entrega. ¿Cree que somos conscientes de esa importancia que tiene la Amazonía? Yo creo que no del todo, o sea, creo que hay cada vez más conciencia, sobre todo por, digo yo, y respondiendo a tu primera pregunta, me parece muy importante ver como el territorio o los territorios diversos, pero también los pueblos que hay ahí, ¿no es cierto? Hay muchas culturas dentro de la Amazonía, muchos pueblos diferentes. Hay cerca de 400 pueblos indígenas, entonces una gran diversidad, como 240 lenguas diferentes, y eso significa que hay una riqueza cultural inmensa,
pero también hay los famosos riberiños o de las riberas de los ríos, por ejemplo, que muchos de ellos son migrantes que vienen del interior de los países, los diversos países, y que ocupan las riberas de los ríos, o también como si hay los que están en las ciudades. Entonces es como un continente, ¿no? 7 millones de kilómetros cuadrados. O sea, son como, Colombia tiene 1 millón y poco, son como 6 o 7 eh, Colombias a la Amazonía, ¿no? Entonces es inmenso. Si ustedes van a comparar con España o con otro país, también harán como la proporción, ¿no? Pero entonces, eso significa que creo que tenemos que tener conciencia de que no son, no, diríamos, no es un país, son varios territorios en varios países, pero que también tenemos una necesidad de romper fronteras entre nuestros propios países para entender que es un gran bioma y que tenemos que protegerlo como una gran unidad, ¿no? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo ahora con el presidente Lula y con el presidente Petro. Creo que hemos dado un paso muy importante ahora como para sentir, tomar conciencia de que debe ser una acción conjunta de todos los presidentes, de todos los países, y que tenemos que de alguna manera entender que es necesario salvar la Amazonía de todas las amenazas. Y ahí viene una cosa muy importante, y es descubrir cuáles son esas amenazas que tiene ese territorio. Es un territorio tan rico que lógicamente está amenazado por intereses comerciales Exactamente. con los que a veces es muy difícil luchar. Exactamente. Entiendo que además las poblaciones de la Amazonía les cuesta encontrar una voz que les defienda, ¿no? Sí, hay muchas cosas ahí en el sentido de quiénes amenazan o por qué está amenazada. Y yo creo que lo primero, lo que usted decía, o sea, son grandes conglomerados, diríamos, económicos, multinacionales, que tienen mucha fuerza, mucho poder político y económico al mismo tiempo, y que, diríamos, están pensando en el lucro fundamentalmente. O sea, es un territorio donde se ha impuesto un modelo extractivista. No es un modelo de desarrollo sostenible, sino es el extractivismo ante todo, ¿no? Extraer las riquezas. Hay un compañero nuestro jesuita que decía que antes la Amazonía era como el patio de atrás de la casa, ¿no? Y ahora es el centro, el centro. Y por eso me parece que hemos ido tomando conciencia de la importancia que tiene ese territorio, la importancia que tiene esas poblaciones que están amenazadas también, porque los pueblos indígenas también están amenazados sus territorios, están amenazados toda la riqueza de los grandes bosques, por ejemplo, con todo el tema de la madera, ¿no? De la extracción de la madera, es un gran negocio, está amenazado por la minería, está amenazado por el envenenamiento de los ríos. Por ejemplo, hay ríos donde hay extracción de oro, donde la posibilidad, diríamos, de extraer el oro envenena los ríos, ¿no? Con el mercurio. Entonces envenena a los peces, envenena a las comunidades que comen esos peces. Hay cosas tremendas, ¿no? Pero también están amenazadas las lenguas, las culturas, están amenazados, diríamos, las aguas, porque esos bosques producen todo el agua, es lo que se llaman las corrientes, diríamos, de aire, de las nubes, ¿no? Y los ríos voladores que hablan, diríamos, los científicos, que son muy importantes, y cuando cortan esas corrientes, cortan las lluvias, cortan, entonces por eso el cambio climático. Entonces son muchas las amenazas con las que hay que luchar. Se minusvalora la cultura, la lengua de esas poblaciones indígenas. Claro, claro, claro. Porque desafortunadamente en todos los procesos de conquista, de colonización, diríamos, de estas culturas y
la entrada a los territorios de los conquistadores españoles y portugueses, y luego diríamos de todo lo que significó la dominación de estos pueblos, ¿no? Primero la masacre de muchos de estos pueblos, fueron masacrados, y por otro lado la manera como los han dominado. Precisamente ayer estaba aquí en una charla sobre La Vorágine, que seguramente usted la conoce, es una novela famosa colombiana de Eustacio Rivera que cumple 100 años, y entonces se hablaba de todo el tema de la cauchería, ¿no? Que eso fue impresionante, la masacre de los indígenas con todo el tema de la cauchería, donde la famosa casarana y todo lo que significó eso, que hay varios literatos y personas también que han hecho novelas sobre esa realidad que es tremenda, ¿no? Entonces, en cada momento, en cada cierta época, pues diríamos hay situaciones muy dolorosas, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de las organizaciones indígenas, la necesidad de fortalecer las comunidades, son una cosa que uno aprende en la Amazonía, es que son otras lógicas, son otros tiempos, son otros espacios, son otras maneras de ser y de pensar. Y entonces nosotros hemos querido pensar por ellos, hacer por ellos. Nosotros hicimos una investigación sobre los proyectos socioeconómicos que hay en la Amazonía, en la zona donde yo estaba, en la triple frontera del Perú, de Brasil, de Colombia, y veamos que la mayoría de los proyectos fracasan porque queremos llevar nuestras lógicas de revolución verde, lógicas de extractivismo, lógicas de queriendo hacer bien desde el desarrollo, de las agencias de cooperación y todo eso, proyectos del Estado, proyectos de la Iglesia, proyectos de las ONGs, proyectos, la mayoría de ellos fracasan, porque no han entendido que esto es otro cuento, que esto es otra lógica, que esto es otra manera de ser, de vivir, de pensar, ¿cierto? De los pueblos indígenas. Se puede permanecer aislado una región tan vasta, tan enorme como es la Amazonía, sin que, no solamente sin que la avaricia y sin, de tantas y tantas corporaciones quiera acercarle y la acerquen para extraer sus riquezas naturales, pero no solamente eso, sino pueden permanecer aislados del resto de la sociedad, que sea ese pulmón verde, ese pulmón que nos permita seguir sosteniendo el planeta Tierra, pero que sea una región absolutamente aislada. No, muy difícil porque pues usted ¿Ya sabe, seremos capaces de usted sabe muy respetar bien, eso? usted sabe muy bien que estamos en una sociedad completamente globalizada. Sí. Entonces es muy difícil aislar. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que a mí siempre me causó sensación, diríamos también deseo de conocer mucho más, que son los pueblos aislados, ¿no? Los pueblos no contactados, Sí, que dice la literatura. Exactamente, los no contactados, porque están amenazados también, ¿no es cierto? O sea, que estas grandes multinacionales o lo que sea quieren entrar a esos territorios y esos pueblos se defienden. Y no sabemos muy bien ni cuántos hay. Hay aproximadamente uno, los han ubicado, diríamos, por satélites y bueno, todo lo que tú quieras. Entonces, esa es una experiencia de aislamiento que bueno, a mí me parece que hay que respetar, y que no solo respetar, sino conservar, mantener y defender esos pueblos aislados que quieren, no. Cuando entra el blanco, ¿sí? Los contamina completamente, porque ellos no tienen defensas de nada, ahí mismo se infectan, ahí mismo se enferman, tienen problemas serísimos, se mueren de hepatitis, de todo lo que tú quieras. Entonces, claro, hay que defender esos pueblos, pero esos son como punticos ahí en todo un gran territorio, donde lo demás es muy difícil aislarlo. O sea, ese tema del diálogo intercultural, de la necesidad de reconocer al otro, a las otras culturas, es muy importante, pero con un respeto muy grande. O sea, aislarlos, imposible. Pero a veces los intereses económicos impiden ese diálogo. Exactamente. Ese diálogo. Muchas gracias. Bueno, espero que haya ayudado. No, seguro. Yo creo que no tenemos una conciencia exacta del valor de la Amazonía
y a veces desde Europa, desde otros lugares más lejanos, bueno, nos parece una especie de gran mancha verde que está ahí Sí, y no nos damos cuenta de la riqueza que alberga, la riqueza sí, sí, cultural, la riqueza lingüística sí, y que además es la garantía de nuestra propia vida, de nuestro propio bienestar. claro. Y a veces hay una mirada un poco romántica Sí, de sin esa duda. Amazonía, el imaginario que tenemos de la Amazonía y tal. Y bueno, hay que entrar en la realidad, hay que meterse en los ríos, hay que ver las distancias impresionantes que hay que meterse por los bosques, hay que estar ahí con la gente, ¿no? Yo tengo la sensación que a veces lo vemos como la última frontera. Sí, es posible, La última frontera. El es hombre ya ha posible. conquistado todo, ha navegado por todos los mares, ha recorrido todos los desiertos, ha hecho incursiones en los grandes hielos, pero todavía queda una frontera, que es la de la Amazonía. Sí. Y otra última cosa que quería comentarles es que todo esto, yo soy muy amigo de Entre Culturas, soy muy amigo sobre todo de Alboan, muy amigo de Martín, muy amigo de María Tere, muy amigo de todos los que han estado en la dirección de estas dos entidades con las cuales hemos tenido una relación muy estrecha, donde ellos han estado muy atentos, digamos, con esos temas amazónicos. Yo creo que sí, yo creo que en Entre Culturas hay una enorme sensibilidad Sí, con el tema de Amazonas, que además nos concierne a todos. sí, señora. No podemos permanecer Eso, hay un indiferentes. eslogan que dice, todos somos Amazonía. Sí, todos somos Amazonía. Es muy importante. Echa de menos Sí, un poco porque sí, porque estoy pasa en otra realidad esta otra completamente realidad que diferente. es la de dirigir este santuario, Sí, sí, que tampoco es fácil, tampoco es pero fácil. es pasar de una realidad muy Sí, aquí hay distinta, muchos desafíos, pero es otra realidad completamente exactamente diferente. O distinta. sea, me toca a mí a veces cortar un poco y tratar de desligarme porque no es fácil estar allá, estar aquí. Pero pues con el amor que uno le tiene después de 10 años de haber estado allá y haber compartido con la gente, con la red eclesial de la Amazonía, con todo lo que eso ha significado Cuando también. ha tenido un contacto con los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿qué le piden? ¿Qué le dicen? Ellos, Sí, yo creo que ellos piden acompañamiento, o sea, estar ahí. No, no ser muy activos, muy proactivos, no. Entendiendo, comprendiendo, mirando, acompañando sus luchas en la defensa de sus territorios, de su cultura. Eso es lo que yo intuyo que ellos piden. No piden que hagamos muchos proyectos y muchas cosas desde fuera, ¿no? casi es que les dejen en paz. Podrían, Y, no, es una y forma. también que ellos sientan que tienen un apoyo, que tienen alguien que los está también acompañando en sus procesos, ¿no? Con mucho respeto, con mucho respeto. Hasta en temas religiosos también, ¿no es cierto? No se trata de imponer toda una ideología, toda una manera de pensar, de ser, de su fe religiosa y todo eso. Hay que tener un respeto muy grande por ellos. ¿Son pueblos religiosos? Sí, claro, profundamente religiosos, pero pues en una visión, en una concepción diferente a la nuestra, ¿no? Pero son, En el que la naturaleza es sí, parte de esa exactamente, religiosidad. exactamente. Para nosotros la naturaleza, y con eso termino, es objeto, para ellos es sujeto y ellos se sienten parte de la naturaleza y nosotros no. Nosotros separamos lo que es la naturaleza y nosotros nos hemos creído Sí, reyes y nos dueños. relacionamos con soberbia con la naturaleza, como si Exactamente, nos perteneciera. exactamente. Hay que tener una conciencia ahí muy grande también de la importancia de la naturaleza y de la vida. Fundamentalmente debemos ser biocéntricos y no antropocéntricos. ¿Qué aprendió? La última pregunta, durante sus años en la Amazonía. Hacer silencio. Qué difícil. Gracias, gracias Padre, eh, por ilustrarnos con su experiencia sobre lo que pasa en esa región tan importante del mundo y tan desconocida. Y a todos ustedes les espero la próxima semana aquí en el podcast de Interculturas.
Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.